El 14 de marzo, a las 10:43 de la noche, me dejó afuera con una maleta mientras cambiaba la cerradura sin esperar a que me fuera, como si yo fuera una extraña que debía desaparecer de inmediato. Dos vecinos miraban en silencio, y aún así nadie dijo nada cuando escuché su voz afirmando que ya no tenía nada ahí, sin abrir la puerta ni dar la cara. 7 años quedaron reducidos a ese instante, a una decisión fría que intentaba borrarme por completo, pero lo que más me marcó no fue salir de esa casa, fue la seguridad con la que pensó que había ganado. Bajé la mirada, apreté la maleta y entendí algo con total claridad. Esa noche no me estaba quedando sin nada. Esa noche, todo empezaba para mí. Durante 7 años, fui yo quien sostuvo todo lo que nadie veía. No se trataba solo de vivir juntos, se trataba de construir una vida completa mientras la otra persona avanzaba sin mirar atrás. Desde el inicio asumí gastos que no me correspondían por completo, aportando más de la mitad para mantener la casa en orden, cubriendo servicios, arreglos y hasta deudas que no eran mías, todo con la idea de que estábamos creciendo como equipo. Siempre fui quien ajustó horarios, quien dejó oportunidades laborales para estar presente cuando hacía falta, quien resolvía problemas antes de que se volvieran urgentes. Mientras tanto, del otro lado solo había promesas a medias, decisiones impulsivas y una constante sensación de que mi esfuerzo era algo esperado, nunca valorado. Cada logro propio era minimizado, cada avance se volvía invisible, como si cumplir con todo fuera una obligación y no una elección. Con el tiempo, el control empezó a disfrazarse de preocupación. Revisiones constantes sobre en qué se gastaba el dinero, comentarios sobre cómo debía organizar mi día, críticas sutiles que poco a poco se volvieron más directas. Nada era suficiente, nada estaba bien hecho, y aún así seguía intentando sostener lo que claramente ya no estaba equilibrado. Hubo momentos en los que sentí que algo no encajaba, pero siempre encontraba una forma de justificarlo. Pensaba que era una etapa difícil, que las cosas mejorarían, que todo el esfuerzo eventualmente tendría sentido. Sin embargo, mientras yo invertía tiempo, energía y estabilidad, del otro lado se acumulaban decisiones que poco a poco debilitaban todo lo que creía seguro. Lo más duro no fue el cansancio, fue darme cuenta de que estaba dando cada vez más en un lugar donde ya no se construía nada real. Aún así, seguí adelante, no por falta de opciones, sino porque necesitaba estar completamente segura de que había hecho todo lo posible antes de soltar. Y justo cuando todo parecía estar en su punto más frágil, empecé a ver detalles que antes había ignorado, señales pequeñas que no encajaban con la historia que me habían hecho creer, y fue en ese momento cuando entendí que lo que estaba pasando no era casualidad, era algo mucho más calculado de lo que imaginaba. Con el paso del tiempo, las señales dejaron de ser sutiles y comenzaron a volverse escenas difíciles de ignorar. Recuerdo una cena en la que, frente a otras personas, hizo un comentario sobre mi trabajo como si fuera algo insignificante, provocando risas incómodas mientras yo fingía que no me afectaba. Esa noche entendí que no se trataba de un mal momento, sino de una forma constante de desvalorizar lo que hacía. Días después, durante una reunión familiar, volvió a repetirse la misma dinámica, pero esta vez con un tono más directo. Cuestionó decisiones personales frente a todos, insinuando que yo no sabía manejar mis propias responsabilidades, dejando en el aire una imagen que no correspondía con la realidad. Nadie intervino, nadie corrigió lo que se estaba diciendo, y esa ausencia de apoyo pesó más que las palabras. En casa, las conversaciones se volvieron cada vez más tensas. Cualquier intento de expresar incomodidad terminaba siendo minimizado o transformado en una exageración. Se invertían los papeles con facilidad, haciendo parecer que el problema siempre venía de mi lado, como si reaccionar ante el desgaste fuera un error y no una consecuencia lógica. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Mientras organizaba unos documentos importantes, escuché cómo, en otra habitación, hablaba con alguien más sobre mí, usando un tono burlón, describiendo mi esfuerzo como una carga innecesaria. No sabía que podía escuchar todo, y quizá por eso no midió sus palabras. Esa conversación confirmó lo que durante meses había tratado de negar. A partir de ese momento, cada gesto comenzó a tener un significado distinto. Las ausencias, los cambios de actitud, las decisiones tomadas sin consultarme, todo empezó a encajar de una forma que ya no podía ignorar. No era falta de comunicación, era una falta total de respeto sostenida en el tiempo. La última escena antes de todo fue más silenciosa, pero igual de clara. Una tarde, al intentar hablar con calma,
La respuesta fue una mirada indiferente seguida de un comentario frío que dejaba claro que mi presencia ya no tenía el mismo peso. No hubo discusión, no hubo gritos, solo una distancia que decía más que cualquier palabra. Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Después de ese día, todo cambió por dentro, aunque por fuera nada parecía diferente. Dejé de insistir, dejé de explicar, dejé de buscar respuestas donde ya no había interés en darlas. La rutina siguió, las conversaciones continuaron en tono neutro y la convivencia se mantuvo sin alteraciones visibles, pero algo en mí se había acomodado en silencio, como una pieza que finalmente encaja después de mucho tiempo fuera de lugar. No hubo lágrimas ni reclamos, tampoco escenas que justificaran un conflicto mayor. En lugar de eso, empecé a observar con atención cada detalle, cada movimiento, cada decisión que antes pasaba desapercibida. Esa distancia emocional no nació del enojo, nació de la claridad, de entender que seguir reaccionando solo prolongaba algo que ya estaba roto desde antes. Comencé a ordenar mis ideas con una precisión que nunca había tenido. Revisé documentos, recordé conversaciones, conecté situaciones que antes parecían aisladas y que ahora formaban un patrón evidente. Ya no se trataba de su comportamiento, se trataba de lo que yo iba a hacer con toda esa información. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en sostener la relación y empecé a pensar en sostenerme a mí. Cada día que pasaba reforzaba esa decisión interna. Mantuve la calma incluso cuando aparecían comentarios que antes me habrían afectado. Respondí con neutralidad cuando esperaba una reacción y elegí el silencio en momentos donde antes habría intentado explicar lo que sentía. Esa nueva forma de actuar no era debilidad, era estrategia. Mientras tanto, empecé a moverme sin hacer ruido. Organicé mis cosas poco a poco, aseguré lo que me correspondía y confirmé datos que necesitaba tener claros. No era un impulso, no era una reacción tardía, era una decisión pensada, construida con tiempo y sostenida con firmeza. Nadie lo notó, porque no había señales evidentes de cambio, pero cada acción tenía un propósito definido. Hubo una noche en la que, sentada en la sala, entendí con total certeza que ya no estaba esperando que algo mejorara. Esa etapa había terminado sin necesidad de un anuncio, sin necesidad de un cierre dramático. Lo que antes me generaba duda ahora me daba dirección, y esa claridad eliminó cualquier rastro de miedo. A partir de ese momento, todo lo que vino después dejó de ser una sorpresa. No porque supiera exactamente cómo iba a suceder, sino porque ya no dependía de factores externos. La decisión estaba tomada y nada iba a cambiarla. Por eso, cuando llegó esa noche frente a la puerta cerrada, no hubo desesperación. Lo que parecía un final inesperado en realidad era el último paso de algo que yo ya había terminado mucho antes, en silencio, sin advertencias y sin necesidad de confrontación. Y mientras desde adentro pensaban que habían tomado el control de la situación, afuera ya estaba todo en marcha sin que nadie lo pudiera detener. Mientras esa puerta se cerraba detrás de mí y el sonido de la cerradura marcaba lo que para otros parecía un final, en realidad era el momento exacto en el que todo lo que había preparado empezaba a tomar forma. No hubo prisa, no hubo movimientos impulsivos, solo la certeza de que cada paso ya estaba pensado desde antes. El primer indicio de que no estaba tan desprotegida como parecía estaba en algo que durante años se manejó como un simple trámite compartido. Meses atrás, cuando comenzaron las dudas, me tomé el tiempo de revisar documentos que nunca antes había cuestionado, y fue ahí donde confirmé que una parte importante de lo que habíamos construido legalmente estaba a mi nombre, no por casualidad, sino por decisiones que en su momento parecieron menores, pero que ahora cambiaban completamente el panorama. Esa información no la compartí con nadie. No hubo confrontaciones ni advertencias. Continué actuando con normalidad, dejando que la percepción se mantuviera intacta mientras yo organizaba todo con precisión. Cada recibo, cada comprobante, cada movimiento financiero fue revisado y respaldado. No se trataba de desconfiar, se trataba de entender exactamente en qué posición estaba parada. El segundo paso fue aún más determinante. A través de una asesoría discreta, confirmé que varias decisiones tomadas en el pasado, especialmente relacionadas con pagos y aportaciones, me daban una ventaja que nunca imaginó que existía. Durante años, asumí responsabilidades que quedaron registradas de forma clara, y esos registros no podían ser ignorados. Lo que para él era rutina, para mí se convirtió en evidencia. Mientras tanto, aseguré recursos que me permitieran actuar sin depender de nada externo. Moví cuentas,
protegí ahorros y dejé todo listo para que, en el momento necesario, pudiera avanzar sin obstáculos. Nada fue improvisado. Cada acción respondió a una estrategia que se fue construyendo con paciencia. El tercer elemento fue el más silencioso, pero también el más fuerte. Durante semanas, observé y guardé información sobre decisiones que no coincidían con lo que se decía. No hice preguntas innecesarias, no interrumpí procesos, simplemente dejé que todo siguiera su curso mientras reunía lo necesario para entender el escenario completo. Esa información no era evidente, pero tenía el peso suficiente para cambiar cualquier versión de los hechos. Por eso, cuando esa noche me quedé afuera con una maleta, no había incertidumbre. Lo que desde afuera parecía una pérdida total, en realidad era una posición completamente distinta a la que cualquiera hubiera imaginado. La diferencia era simple. Mientras alguien actuó desde la seguridad de creer que tenía el control, yo ya sabía exactamente cómo se iba a desarrollar todo a partir de ese momento. Cada pieza estaba en su lugar. Y lo que venía después no iba a depender de explicaciones, iba a depender de acciones que ya estaban listas para ejecutarse sin margen de error. Esa misma noche no busqué refugio en emociones ni en explicaciones, busqué claridad. Caminé unas cuadras con la maleta, me detuve en un lugar tranquilo y, sin perder tiempo, hice la llamada que ya tenía prevista desde semanas atrás. No fue una conversación larga ni dramática, fue directa, precisa y enfocada en lo importante. Expliqué lo ocurrido, confirmé los datos clave y recibí la indicación de avanzar exactamente como lo habíamos planeado. A la mañana siguiente, mientras todo del otro lado seguía bajo la idea de que yo estaba resolviendo cómo empezar de cero, el proceso ya estaba en marcha. Se activaron revisiones formales, se organizaron documentos y se establecieron los primeros movimientos legales que protegían lo que me correspondía. No hubo confrontaciones, no hubo anuncios, solo acciones firmes que empezaban a tomar peso real. Cada paso fue ejecutado con cuidado. Se notificaron puntos específicos que obligaban a responder dentro de plazos claros, se aseguraron accesos y se limitaron decisiones que ya no podían tomarse sin consecuencias. Lo que durante años se manejó de forma unilateral, de pronto quedó sujeto a reglas que no podían ignorarse. Mientras tanto, mantuve el mismo tono de siempre. No hubo mensajes impulsivos ni intentos de explicar lo que estaba pasando. El silencio no era vacío, era parte del proceso. Sabía que cualquier reacción anticipada solo daría margen para reorganizar su versión, así que dejé que todo avanzara por los canales correctos, sin interferencias innecesarias. En paralelo, reforcé mi propia estabilidad. Organicé un espacio temporal, aseguré mis actividades y mantuve el control sobre cada aspecto que dependía de mí. No era momento de improvisar, era momento de sostener lo que ya había decidido. Cada pequeña acción tenía un propósito, y ese propósito no incluía volver atrás. Lo más importante de todo fue entender que no se trataba de demostrar nada, se trataba de actuar en el momento correcto. Durante años se acumuló información, esfuerzo y respaldo que ahora comenzaban a tener un efecto concreto. Nada de eso necesitaba ser explicado en voz alta, porque el impacto vendría por sí solo. La mejor venganza no es gritar, es actuar. Y mientras de un lado se mantenía la idea de que todo estaba resuelto, del otro lado cada movimiento empezaba a cambiar el rumbo sin hacer ruido. No era cuestión de suerte, era el resultado de haber esperado el momento exacto para hacer lo necesario sin margen de error. Lo que venía ya no podía detenerse. Los primeros efectos no tardaron en aparecer, aunque al inicio parecían detalles pequeños, casi imperceptibles para cualquiera que no supiera lo que estaba pasando en realidad. Esa misma semana comenzaron las primeras limitaciones, movimientos que desde afuera podían parecer normales, pero que para quien estaba acostumbrado a tener control absoluto resultaban desconcertantes. Intentó hacer un pago como lo hacía siempre y no pudo completar la operación. Pensó que era un error del sistema, algo temporal que se resolvería en minutos, pero no fue así. Al intentar nuevamente, encontró restricciones que antes no existían. Lo que durante años se manejó sin cuestionamientos ahora requería validaciones que no podía cumplir por sí solo. Horas después, surgió otro obstáculo. Un acceso que siempre había estado disponible simplemente dejó de responder. No había avisos previos, no hubo advertencias, solo una barrera clara que impedía continuar con la rutina habitual. La confusión empezó a notarse, primero en intentos repetidos, luego en mensajes breves buscando entender qué estaba pasando. Para ese momento,
Yo ya sabía exactamente a qué correspondía cada reacción. No era coincidencia, no era un fallo técnico, era el resultado directo de decisiones que habían sido activadas en el momento correcto. Cada restricción tenía un fundamento. Cada bloqueo respondía a un proceso que ya estaba en curso y que no podía revertirse con facilidad. La siguiente señal fue aún más evidente. Recibió una notificación formal que no esperaba, un documento claro que establecía cambios inmediatos en la forma en que debía manejar ciertos aspectos que antes controlaba sin límites. Esa notificación no dejaba espacio para interpretaciones. Era directa, específica y respaldada por información que no podía ignorarse. A partir de ahí, la tranquilidad desapareció por completo. Las llamadas comenzaron a aumentar, los mensajes dejaron de ser breves y empezaron a mostrar urgencia. Ya no se trataba de entender, se trataba de recuperar el control que poco a poco se le estaba escapando de las manos. Mientras todo eso ocurría, mantuve la misma postura. No respondí de inmediato, no entré en explicaciones ni acepté provocaciones. Cada intento de contacto fue medido, cada palabra elegida con cuidado. No había necesidad de acelerar nada, porque el proceso ya avanzaba por sí solo. Lo más revelador no fue la caída en sí, fue la reacción. La seguridad con la que actuó aquella noche empezó a desmoronarse frente a situaciones que no podía manejar como antes. La certeza se convirtió en duda, el control en incertidumbre, y esa transición marcó el verdadero inicio de su caída. Por primera vez, entendió que algo no estaba bajo su dominio. Y apenas era el comienzo. La tensión acumulada encontró su punto más alto unos días después, en una reunión familiar que ya estaba programada desde antes de todo lo ocurrido. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando detrás de esa aparente normalidad, y precisamente por eso el escenario era perfecto. Todo seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero en realidad cada pieza ya estaba en movimiento. Al llegar, las miradas fueron inevitables. Algunas cargadas de curiosidad, otras de incomodidad, como si algo no encajara del todo. Aún así, nadie preguntó directamente. La conversación avanzó entre comentarios superficiales hasta que, en medio de ese ambiente tenso, surgió el primer intento de controlar la narrativa. Se habló de decisiones recientes, de cambios necesarios, intentando dar una versión conveniente de lo que había pasado. Esa fue la señal. Sin elevar la voz, sin alterar el tono, dejé sobre la mesa los primeros documentos. No hubo dramatismo, no hubo confrontación agresiva, solo hechos claros, organizados y respaldados. El ambiente cambió de inmediato. Lo que hasta ese momento era una historia unilateral comenzó a desmoronarse frente a información que no podía ser ignorada. Las reacciones no tardaron. Sorpresa, silencio, miradas que buscaban respuestas. Cada hoja mostraba algo concreto. Aportaciones, registros, decisiones que habían sido tomadas de forma distinta a lo que se intentaba hacer creer. No se trataba de ganar una discusión, se trataba de exponer la realidad tal como era. Intentó intervenir, ajustar lo que se estaba diciendo, pero ya no tenía el mismo control. Cada intento de explicación quedaba incompleto frente a los datos que estaban ahí, visibles para todos. La seguridad que había mostrado aquella noche se transformó en incomodidad evidente, en respuestas que ya no convencían a nadie. Alguien más tomó uno de los documentos y lo revisó con atención. Después vino otro, y otro más. La conversación dejó de girar en torno a su versión y empezó a centrarse en lo que realmente estaba pasando. Las preguntas cambiaron de dirección, y por primera vez no iban hacia mí. No fue necesario decir mucho más. Todo estaba ahí, ordenado, claro y suficiente. La imagen que durante años se había sostenido comenzó a romperse frente a testigos que ya no podían ignorar lo evidente. Lo que antes era privado ahora estaba expuesto sin necesidad de exageraciones. En medio de ese silencio incómodo, mantuve la calma. No había satisfacción en el momento, solo la certeza de que las cosas finalmente estaban en su lugar. No buscaba humillar, buscaba cerrar un ciclo con hechos, no con palabras vacías. La reunión terminó de forma distinta a cómo empezó. Las miradas ya no eran las mismas, la percepción había cambiado y la historia que intentó imponer dejó de tener fuerza. Y lo que hasta ese momento había sido una caída silenciosa, acababa de volverse imposible de ocultar. Después de esa reunión, todo dejó de ser percepción y se convirtió en un proceso formal que ya no dependía de opiniones ni versiones incompletas.
Lo que antes se discutía en espacios privados ahora pasó a manos de quienes analizan hechos con base en documentos, registros y responsabilidades claramente definidas. Desde el inicio, cada elemento que había reunido empezó a tener un peso real. Los aportes económicos, las decisiones compartidas, los movimientos registrados durante años, todo fue revisado con detalle. No hubo lugar para interpretaciones convenientes, porque cada dato estaba respaldado y organizado de forma precisa. El proceso avanzó sin necesidad de confrontaciones directas. Cada notificación, cada requerimiento, cada etapa se cumplió dentro de los tiempos establecidos, y eso hizo que las cosas se fueran acomodando sin margen para manipulaciones. Lo que durante mucho tiempo se manejó como algo informal, ahora estaba bajo reglas claras que no podían ignorarse. En ese contexto, la propiedad que se creía completamente asegurada dejó de serlo. Los documentos demostraron una realidad distinta, una en la que mi participación no solo existía, sino que era determinante. No se trataba de reclamar algo nuevo, se trataba de reconocer lo que ya estaba establecido y que simplemente nunca se había puesto en duda. Las cuentas también fueron parte clave. Movimientos que parecían cotidianos comenzaron a analizarse con otro enfoque, evidenciando aportaciones constantes que sostenían gran parte de la estabilidad que antes se atribuía de forma unilateral. Esa información cambió completamente la forma en que se entendía la dinámica de todo lo que habíamos construido. Conforme avanzaban las revisiones, las decisiones empezaron a tomar forma. Se establecieron límites claros, se definieron responsabilidades y se ajustaron condiciones que ya no podían mantenerse como antes. Cada resolución respondía a lo que estaba documentado, no a lo que alguien intentaba sostener con palabras. Del otro lado, la situación se volvió cada vez más complicada. La falta de control sobre el proceso generó intentos de acelerar acuerdos, de modificar condiciones a último momento, pero ya no era posible hacerlo sin que todo quedara registrado. La estructura formal impedía cualquier movimiento improvisado. Para mí, ese momento no fue de celebración, fue de confirmación. Todo lo que había organizado en silencio comenzaba a reflejarse de manera concreta, validando decisiones que en su momento parecieron excesivas o innecesarias. La paciencia había dado resultado. Al final, la resolución fue clara. Se reconoció mi participación, se ajustaron los términos de la propiedad y se establecieron condiciones que protegían lo que me correspondía sin dejar espacio para ambigüedades. No hubo cabos sueltos, no hubo dudas. Lo que comenzó como una noche en la que parecía haberlo perdido todo, terminó convirtiéndose en el punto donde todo quedó definido de forma justa. Y con esa claridad, cualquier intento de cambiar la historia dejó de tener sentido. Después de que todo quedó definido, cuando ya no había espacio para cambiar documentos ni reinterpretar decisiones, apareció un último intento que no buscaba resolver nada, sino recuperar el control que ya no existía. No llegó con exigencias ni con el tono seguro de antes, llegó con un discurso distinto, uno que intentaba reconstruir la historia desde otro ángulo. El primer mensaje fue breve, casi cuidadoso, como si midiera cada palabra. Hablaba de errores, de momentos difíciles, de cosas que, según decía, no supo manejar bien. No había reclamos, no había reproches directos, solo una forma sutil de abrir una conversación que en otro momento habría tenido efecto. Esta vez, no respondió a lo que yo sentía, respondió a lo que ya no podía cambiar. Después vinieron llamadas, más largas, más insistentes, con un tono que mezclaba arrepentimiento con una especie de urgencia difícil de ocultar. Se mencionaron recuerdos, etapas buenas, situaciones que intentaban suavizar todo lo que había pasado, como si traerlas de vuelta pudiera modificar el presente. Pero esas palabras ya no tenían el mismo peso, porque ahora estaban aisladas de los hechos. En uno de esos intentos, incluso apareció una nueva versión de la historia, una en la que las decisiones tomadas se presentaban como necesarias, como parte de un proceso mal entendido. La intención era clara: mover la conversación hacia un terreno emocional donde las responsabilidades se diluyeran. Sin embargo, esa estrategia ya no encontraba espacio. Escuché todo sin interrumpir, sin reaccionar de inmediato, dejando que cada argumento se desarrollara por completo. No había enojo, no había necesidad de confrontar, solo una distancia que hacía imposible volver a ese punto donde todo podía confundirse. Lo que antes generaba dudas, ahora se veía con total claridad. Cuando finalmente hablé, no fue para discutir ni para señalar errores, fue para cerrar.
Expliqué con calma que las decisiones ya estaban tomadas, que el proceso había seguido su curso y que no existía ninguna razón para retroceder. No hubo dureza en las palabras, pero sí una firmeza que no dejaba espacio para interpretaciones. El silencio después de esa respuesta fue distinto. No era el silencio incómodo de antes, era un silencio definitivo, uno que marcaba el final de cualquier intento por cambiar lo que ya estaba resuelto. No hubo más argumentos, no hubo nuevas versiones, solo la aceptación de que ya no había nada que manipular. Ese momento confirmó algo que antes no había podido sostener con la misma claridad: no todo cierre necesita conflicto, y no toda despedida requiere ruido. A veces, la forma más fuerte de avanzar es simplemente no regresar. Y así, sin elevar la voz, sin repetir lo que ya había sido demostrado, todo quedó en su lugar. Los días que siguieron no estuvieron marcados por el ruido de lo que había pasado, sino por una calma que al principio se sentía extraña, como si el silencio fuera demasiado amplio después de tanto tiempo viviendo en tensión. No era un vacío incómodo, era un espacio nuevo que no sabía cómo ocupar todavía, pero que poco a poco empezó a tomar forma. El primer cambio no fue externo, fue interno. Dejé de estar en alerta constante, dejé de anticipar problemas que ya no existían y, por primera vez en mucho tiempo, pude tomar decisiones sin esperar una reacción negativa. Esa libertad, que antes parecía lejana, comenzó a sentirse real en cosas simples, en rutinas que ya no estaban condicionadas por el estado de ánimo de alguien más. Organizar mi propio espacio fue parte de ese proceso. No se trataba solo de acomodar objetos, se trataba de construir un lugar donde cada cosa tuviera sentido, donde todo respondiera a lo que yo necesitaba y no a lo que se esperaba de mí. Cada detalle, por pequeño que fuera, representaba una elección consciente, una forma de recuperar control sin presión. También retomé aspectos de mi vida que había dejado en pausa. Actividades, proyectos, incluso relaciones que se habían debilitado con el tiempo comenzaron a reactivarse de forma natural. No hubo esfuerzo forzado, solo una apertura que permitió que todo fluyera sin la carga que antes lo detenía. Volver a conectar con eso me recordó partes de mí que había dejado en segundo plano durante años. Hubo momentos de reflexión, claro. No desde la culpa ni desde el arrepentimiento, sino desde el aprendizaje. Entendí que lo más difícil no fue lo que pasó al final, fue todo lo que permití que se acumulara antes de llegar a ese punto. No por falta de capacidad, sino por costumbre, por intentar sostener algo que ya no estaba funcionando. Aceptar eso no fue sencillo, pero fue necesario. Porque solo al reconocerlo pude cerrar completamente ese ciclo sin dejar espacios abiertos. No se trataba de mirar atrás con enojo, se trataba de entender para no repetir. Con el tiempo, la estabilidad dejó de ser algo que tenía que defender y se convirtió en algo natural. La tranquilidad ya no dependía de circunstancias externas, dependía de decisiones claras y límites bien definidos. Eso cambió por completo la forma en que veía todo lo que venía. Hoy, cuando recuerdo esa noche frente a la puerta cerrada, no la veo como una pérdida. La veo como el punto exacto en el que dejé de sostener lo que me estaba desgastando y empecé a construir algo que realmente me pertenece. Porque la peor traición no fue lo que me hicieron. Fue todo lo que yo permití durante años. Y el día que dejé de permitirlo. Fue el día que empecé a vivir de verdad. Si esta historia resonó contigo, quédate, porque a veces escuchar lo que otros vivieron es el primer paso para cambiar lo propio.